Bueno, ¿qué les parece si abrimos la palabra del Señor en este tiempo? Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 11 al 20. ¿Bien? Lucas, capítulo 2, versículos del 11 al 20. ¿Bien? ¿Tiene su Biblia por allí? Su celular, su tablet, o quizás la tiene allí en su computadora. Dice así la palabra del Señor. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, dice las Escrituras, apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de buena voluntad. Hasta allí la palabra del Señor. Sin duda que en este tiempo de Navidad que estamos viviendo, este tiempo tan especial, nos recuerda este hecho fantástico, como decíamos el otro día, cuando Dios irrumpe y llega a la humanidad en este tiempo. Y sin duda que el nacimiento de un bebé es motivo de alegría y felicidad para los padres, para los abuelos, para los tíos, para la familia, amigos y familiares. Es un tiempo de alegría. Pero en este caso la llegada de Jesús a la humanidad es el hecho más hermoso de la historia y de todos los tiempos. Recordamos este hermoso acontecimiento, que Dios se hizo hombre y vino y habitó en medio de nosotros. Por eso a lo largo de la historia se han anunciado grandes acontecimientos que han llenado de alegría a la humanidad, pero ninguno como la Navidad. Sin embargo, el nacimiento de Jesús se debe considerar como el más grande y glorioso de todos los tiempos. Dios se despojó de todos sus bienes y vino y habitó en medio de nosotros. Nos dice la Escritura, un ángel hace el anuncio del nacimiento de Jesús. En vez de emitir un edicto oficial desde los escalones del templo o del trono de un rey, el Señor mandó a sus ángeles a un grupo de pastores anónimos, desconocidos, que no tenemos los nombres en la Biblia, y les dio la responsabilidad de difundir la noticia del nacimiento del Mesías esperado. Humanamente hablando, Dios escogió a los individuos menos calificados para que se convirtieran en los primeros heraldos, en los primeros evangelistas que comparten la llegada del niño Jesús. El nacimiento de Jesús trajo gozo, regocijo, alegría a todas aquellas personas y a nuestra vida también en la oportunidad que le llegamos a conocer. Gozo, regocijo y alegría a todas las naciones. La venida de Jesús trajo paz. Esa paz que habita aquí en el corazón. Con su venida trajo paz. ¿Cuánta paz hemos buscado en este año? ¿Cuánta paz el mundo sigue constantemente con tratados, buscando de una o de otra forma encontrar la verdadera paz? Pero la verdadera paz se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo trajo paz, trajo sanidad, trajo esperanza, trajo salvación a todos aquellos que deciden un día aceptarlo en su corazón. Trajo paz a aquellas personas, trajo paz en la historia del ser humano y sigue trayendo paz a nuestros corazones cuando abrimos nuestro corazón y creemos en él. Isaías caracterizó al Mesías venido como príncipe de paz debido a su nacimiento. Por eso la Navidad nos recuerda que Dios irrumpió en el mundo para traer paz y esperanza al ser humano afligido y ahogado en sus penas. Creo que todos cuando encendemos el informativo, y en este tiempo muchas personas dicen, yo ya no quiero mirar el informativo, ya no quiero mirar tantas esas noticias que está pasando en el mundo. Es que al mundo le falta paz, es que al mundo le falta esperanza. Y solamente podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad en lo profundo de nuestro ser cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo. Por eso Dios decidió enviarnos un mensaje de amor, de paz para nuestros corazones por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y Dios llega en forma de niño en Belén. Dios llega en forma de una criatura, de un recién nacido en Belén. Miqueas, capítulo 5, del 1 al 4, no lo busquen, yo se lo leo, nos dice que el Mesías nacerá en Belén. Tú, Belén, Efrata,
eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti, Belén, saldrá el que será Señor en Israel. Belén, como usted bien sabrá, era una aldea muy pequeña, y a poca distancia de Jerusalén. Era un lugar humilde, pobre y sencillo. ¿Sabe? Belén significa casa del pan. Y qué interesante lo que dice un comentarista por ahí. Es allí donde saldrá aquel que será nuestro alimento espiritual para cada día. Belén significa casa del pan. Y qué interesante que de Jesús necesitamos ese alimento para cada día. Parece que a Dios no le interesaban las grandes ciudades ni las grandes metrópolis para hacer la llegada de su Hijo. Eligió a Belén, un sencillo pueblo, ni mucho menos grandes honores. Eligió Belén, una aldea, un pueblito muy sencillo. Parece que lo sencillo y simple siempre es un buen lugar para Dios. Ni comitivas, ni desfiles militares, ni cadena de televisión, ni portaaviones, ni limusinas brindadas, nada de esto había cuando llega el Señor de señores. No había nada de esta lista que a veces lo vemos cuando llega un presidente de algún gran país. Limusinas, portaaviones, vigilancias, cámaras, no. Con la venida de Jesús no había nada de eso. El Señor eligió un lugar muy sencillo. La llegada del Mesías esperado transcurrió en un ambiente de total humildad y sencillez. Y así se cumple la profecía esperada de Isaías 7:14. Nacerá de una virgen y se le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pues ahora el Señor mismo le dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El hecho de aquel, cuando el ángel anuncia esta profecía en Isaías 7:14, nos hace ver esta realidad de que el Mesías vino. Por eso el hecho de aquel ángel citar esta profecía de Isaías en 7:14 nos recuerda que se cumple la palabra del Señor. Es una evidencia satisfactoria de que la profecía se refería a una doncella que quedaría embarazada por obra de Dios. Aquel niño traería reconciliación entre Dios y los hombres, y entre los hombres también, luego de aceptar al Señor Jesucristo. Isaías 11:1-9. Un reinado de paz y justicia. Qué hermosas palabras que encontramos en la Biblia hablando de Jesús. Y el Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Se lo repito, siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El ternero y el león crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas. Sus crías descansarán juntas y el león y el buey comerán pasto juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. En la Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios y ese conocimiento llenará todo el país, así como el agua llena el mar. Hoy elegí otra versión para traer otros pensamientos, traer que sea un lenguaje más comunicativo en estos días. Más de 100 profecías se cumplieron en la vida de Jesús, dando cumplimiento a la palabra de Dios. Pero en esta historia de José y María y la llegada de Jesús, no todo es color de rosa, no todo es fácil. Nos cuenta la Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 26 al 38, lo siguiente. Preste atención. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo,
pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, el que llamarás Hijo de Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. El anuncio del ángel a María, que concebiría un niño, es un mensaje fantástico. Es allí donde comienza luego la profecía, este tiempo tan especial. La profecía del Antiguo Testamento se empieza a cumplir, comienza con este mensaje. A partir de este momento, no todo fue fácil en la vida de José y María. Siempre vemos los anuncios, hablamos de la llegada del niño, nos alegramos. Pero cuando nos metemos en el contexto bíblico, vamos a ver qué situación difícil. Porque María estaba comprometida para casarse con José. Es importante entender que José y María estaban desposados. Y esto significa que podemos entender que en aquellos días los padres ya habían acordado su casamiento desde que eran niños o muy jovencitos. Después de muchos años el compromiso se hacía legal. Y esto se daba y se decía el desposorio. A partir de ese momento ya eran considerados marido y mujer. Solo se podrían separar mediante un divorcio legal. Pero el matrimonio no se consumaba todavía, había que esperar un año. Debían esperar un año antes de que la esposa se fuera a vivir con su esposo. Así que había un tiempo. Debían esperar un año más antes de que el novio fuera a buscar su novia y se la llevara a su casa, donde él hacía todos los preparativos. O sea, había una espera, así como pasa con la iglesia de Cristo, que está en la espera en la llegada del esposo. Por eso es muy interesante entender estos temas de aquellos días sobre la vida matrimonial. Era en ese momento donde tendría lugar una celebración espléndida que traería todo este acontecimiento. Fue en ese año, entre el desposorio, entre que se habían comprometido y el tiempo que la esposa va a vivir con su esposo, es donde llega el ángel. ¿Se imagina qué situación? Pero antes de vivir juntos, se supo que ella estaba embarazada. Qué momento difícil para José. La Biblia nos dice que José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Qué situación difícil. Muchas veces vemos todo lo otro, pero ¿podemos llegar a entender lo que María y José pasaron en estos días, en esos días tan especiales? José enfrentaba una situación muy difícil al tener que romper con su prometida. Vaya a saber cuántas cosas pasaron por su mente. ¿Cómo podría explicarle María a José lo ocurrido? ¿Cómo explicarle algo así a su esposo? Lo primero que vendría a la mente de José es que María lo había engañado. Nos dice la Escritura que José era un hombre bueno, y eso nos lleva a pensar que era un hombre obediente a Dios. Estaban a punto de unirse en matrimonio y ahora llega María con esta noticia. ¿Qué cosas habrá pasado por la mente de María, por la mente de José? Entre una gran noticia que el Mesías va a llegar a Israel y ellos están involucrados, pero ahora tienen que enfrentar toda esta situación. José mismo sería señalado quizás por toda aquella ciudad. ¿Cuántas cosas vendrían a la mente de sus familiares, amigos? Ante toda esta situación, lo único que quedaba era comenzar el proceso de divorcio. Recordemos que según la ley de Moisés, se podría castigar con la muerte en este caso de infidelidad. Algunos comentaristas van a decir que no, que esto ya no pasaba, pero cuando miramos los relatos de Jesús, la mujer adúltera, el caso de Esteban, todavía las piedras se seguían lanzando a algunas personas. Pero nos dice la Biblia que José no quería hacer esto, y su actitud nos resulta un tanto extraña. Había algo especial en él. Él no quería dañar a María. Sin duda vemos que José no quería hacerle ningún daño a María. ¿Nos podemos imaginar esta situación?
Creo que detrás del Mesías, de toda esta llegada, hay una situación difícil. Hay una situación que ellos tienen que enfrentar. ¿Podemos imaginar lo que habrán vivido en esos días? Quizás cuánto oraron, cuánto doblaron sus rodillas buscando la voz de Dios para que Él les hablara. Quizás como usted y yo ante tantas situaciones difíciles que tenemos que doblar nuestras rodillas y buscar la dirección de Dios. Mientras pensaba en todo esto, me hacía pensar también el ángel de Dios que se le apareció en sueño y dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le aparece a José para darle respuesta. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño lo llamará Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merecen sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Qué alivio habrá sido esto para José. Cuántas cosas, cuánto alivio fue para su mente. Entendió que Dios estaba detrás de todo esto, de esta dura prueba, de esta dura situación. Qué bueno es saber, ¿no? Cuando Dios habla a nuestra vida. Cuando estamos pasando un momento difícil, de lucha, de prueba, y a veces no entendemos el porqué de toda la situación. Pero cuando Dios nos habla por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, y sentimos alivio. Sin duda que ese mismo alivio que usted entiende muy bien, le pasó a José también. Frente a esta situación, Dios vuelve a intervenir por medio de su ángel. Él se aparece a María y ahora se aparece a José para poderles hablar. Sin duda que todo este relato nos lleva a salir de la clásica historia que todos fueron felices. Así terminan los cuentos de hadas, pero esto no es un cuento de hadas, es una historia real, donde Dios interviene. Sin duda, todas las personas que acabamos de mencionar se esforzaron por hacer la voluntad de Dios en una situación muy difícil. La llegada del Mesías con gran alegría y entusiasmo, pero no podemos dejar de ver lo que nos dice el relato bíblico de todo lo que José y María enfrentan. Todo esto era muy difícil en aquellos días, las consecuencias que podría traer, la vergüenza que podrían sufrir, pero Dios interviene. Dios envía a su ángel para dar una respuesta. Cuando Dios habla por medio de su palabra a nuestros corazones y nos da una respuesta. Aquel niño que venía en camino no tendría ninguna posibilidad de ser un triunfador, ya que nacería en condiciones muy humildes. En la ciudad de Belén, en la ciudad de Belén. Y algunos decían, ¿podrá salir algo bueno allí? Galilea era despreciada por los judíos. No pensaban que podría salir algo bueno de aquella región. Ninguna de estas condiciones podían hacer que aquel niño no saliera simplemente carpintero. Ninguna de estas condiciones podía hacer de aquel joven más que un simple carpintero. Pero Dios se interviene. Es su Mesías. ¿Cuántas personas se decían en aquellos días, ¿podrá salir algo bueno de aquella región? Y es allí donde Dios envía a su Hijo para que nazca en aquel lugar. Esto nos debe hacer pensar una vez más, que no es el lugar donde nacemos, ni tu familia, ni mi familia, ni nuestros contactos, nuestra agenda telefónica, soy amigo de fulano o de perengano, o mis influencias son las que abren puertas. Es Dios que no se aparta, que no aparta sus ojos de nuestras vidas, con su cuidado, con su propósito. Cada día Dios cuida de nuestras vidas y eso es muy importante para nosotros. No depende de nuestros contactos, nuestras vidas, del lugar donde nacimos. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios no aparta sus ojos de nuestras vidas. Nos cuida, está atento a nuestras necesidades. No depende de nuestro apellido, de nuestros contactos, de nuestros amigos, de nuestros estudios. Dios está interesado en nosotros y Él quiere trabajar en nuestras vidas. Por eso, no importa el lugar de donde nacimos, de donde venimos, ni el apellido que tenemos. Lo importante es que conocemos al Señor Jesucristo y Él tiene cuidado de nuestras vidas. En todo este contexto, no puedo dejar de pensar también en aquellos pastores que vigilaban en la noche el rebaño. De pronto les fue anunciado por un ángel el nacimiento de Cristo. Aquellos pastores eran considerados, así lo afirman los comentaristas, los historiadores, como gente muy sencilla. Y algunos decían por ahí gente de mala vida. Borrachos, ladrones de oveja, gente poco confiable. Pero qué interesante que Dios les envía el mensaje a ellos. Fueron los primeros en celebrar, fueron los primeros en escuchar a los ángeles.
aquella gente que era despreciada por la sociedad. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de noche sobre su rebaño. Y a esas personas les es comunicado el mensaje. La vida de un pastor de esa época era una vida bastante solitaria, una vida de mucho trabajo, de peligro y pobreza. Los pastores no eran considerados gente muy común en la sociedad. Muchas veces tenía, como recién decía, mala fama. Pero es allí donde el Señor envía su mensaje. Anunció el nacimiento del Mesías. No puedo dejar de pensar en esto. ¿Dónde estaría hoy, 2022, si hoy hubiera nacido Jesús, quizás aquí en Montevideo? ¿Dónde el ángel o esos ángeles hubieran anunciado hoy el mensaje del nacimiento del niño Jesús? ¿Se puso a pensar en esto? Si Jesús naciera hoy en Montevideo, en Uruguay, ¿dónde hubieran ido los ángeles? ¿Sería en algún barrio privado de Montevideo, de las afueras de Montevideo? ¿Quiénes representan hoy a los pastores, a esos pobres o menospreciados? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Tal vez estas personas serían personas que están trabajando en la noche, quizás los que juntan cartones, los que limpian la ciudad, los que andan allí, usted ha visto en las volquetas. ¿Ha reflexionado sobre esto? ¿A dónde irían los ángeles hoy en Montevideo? ¿A quién les anunciaría? Por el contexto bíblico, supongo que no iría a ningún lugar del gobierno, a ningún lugar que usted pueda imaginar. El mensaje fue a aquella gente humilde que estaba en la noche. ¿A dónde iría Jesús hoy? Qué sorprendido quizás quedaríamos. Qué sorprendido quizás quedaríamos a donde los ángeles irían hoy a la noche en Montevideo. ¿Dónde irían la noche? Esta es la otra cara de la Navidad. José y María enfrentando luchas y dificultades. Pero frente a cada una de estas situaciones, Dios intervino por medio de un ángel. Hubo una respuesta. Le pregunto hoy, ¿cómo usted está llegando a la Navidad de hoy? ¿Con una situación difícil, inesperada como María? Quizás no golpeó la puerta o entró el ángel, pero quizás sonó su celular. Hubo una noticia y usted está viviendo esta Navidad con problemas, dificultades y un momento muy difícil. Quizás con una noticia que lo dejó paralizado como José. Como decimos, no se la esperaba. ¿Cómo usted está llegando a esta Navidad de hoy 2022? Sea cuales sean esas situaciones, recuerde que Dios no le dejará solo o sola, estará con usted. Así como estuvo con María, como estuvo con José, Dios va a estar con cada uno de nosotros. Quizás esta Navidad no fue la mejor de todas. Quizás no había muchas cosas para poner en la mesa, pero recuerde que lo importante es tener a Jesús en nuestro corazón. La Navidad nos recuerda que el mensaje más maravilloso de la historia fue dado a personas no tan maravillosas, personas sencillas como usted y yo, personas sencillas que han buscado el Evangelio, que han buscado a Dios. Dios irrumpe. Y también nos recuerda que lo que hoy celebramos es el acontecimiento más grande y significativo de todos los tiempos. Dios se hizo hombre para salvarnos, para tomar nuestro lugar allí en la cruz, morir por nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos una nueva vida. Qué gran anuncio trae la Navidad. Y como cristianos tenemos que aprovechar este tiempo para darle a conocer a nuestros amigos, familiares, a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y enseñarles, y hablarles, y predicarles que Dios vino a traer esperanza. Que la esperanza no está en los regalos, ni todo lo que nos ofrece el marketing publicitario en estos días. Reconocer que Cristo es el mensaje central de la Navidad. Por eso, si escuchamos el mensaje de la Navidad, no endurezcamos nuestro corazón. Que podamos nosotros como cristianos también volver a tener esa sencillez, volver a tener esa comunión con el Señor. Que podamos en este tiempo permitir que Dios siga trabajando en nuestro corazón. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia también. No importa la condición en la que estoy viviendo hoy, con luchas, con dificultades, Dios va a estar ahí. Solo tenemos que buscarlo de todo corazón. Dios se hizo hombre. Ese es el mayor anuncio de la humanidad. Y es nuestra responsabilidad seguirlo compartiendo en nuestros días, recordando que la verdadera paz, la verdadera seguridad, la verdadera esperanza no está en los mercados. Está en aquel que transformó la historia en antes y después. Y usted que está allí en su cámara, en este momento en su hogar, o alguno de ustedes trabajando, recordarán que la historia se divide en antes y después.
nuestra historia como cristianos también, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el hecho más trascendente de la historia. Dios se hizo hombre y habitó entre cada uno de nosotros. Por eso, en este tiempo de Navidad, que este pueda ser un tiempo especial y que la Navidad no se vive solamente 24 horas, se vive los 365 días del año, con paz, con tranquilidad. Para aquellos que nos rodean, digan, yo quiero tener esa Navidad que está en tu corazón. Que el Señor nos bendiga a todos ricamente y recordemos que en este tiempo de Navidad es tiempo de esperanza, es tiempo de paz, esa paz que el Señor trajo a nuestros corazones. Y si como José y María estamos enfrentando luchas, dificultades, con esa venida del Evangelio, porque también muchas veces cuando llega el Evangelio a nuestra vida implica cambios, tomar decisiones, recordemos que Dios va a dar una respuesta a nuestros corazones. Que el Señor les bendiga muy ricamente y vamos a orar. Señor, nos alegramos en este tiempo, porque tenemos la oportunidad de conocerte. En este tiempo de Navidad, Señor, estamos una vez más delante de ti. Agradecidos, Señor, porque esta Navidad nos recuerda que tú viniste a darnos paz y esperanza, y viniste a nuestros corazones. Gracias, Señor, que lo importante para nosotros como pueblo, Señor, como congregación, lo central es que tú viniste y hoy tenemos la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia presente en este tiempo. Y te agradecemos, Señor, que podamos ser una congregación que predica tu palabra, que abre tu palabra, Señor, y que seguirá anunciando tu palabra de aquí hasta tu venida, anunciando que tú eres el que transforma vidas, el que da paz y esperanza. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en esta hora. Bendice sus familias. Bendícelos en todas las áreas de la vida, Señor, y que ellos hoy puedan ser testigos. En cada reunión donde estén, en cada lugar donde tú los envíes, donde estén con otras personas que no te conocen, que puedan ser testigos de este verdadero anuncio, que tú te hiciste hombre y viniste a buscarnos, a buscar lo que se había perdido. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, y gracias, y te pedimos tu bendición sobre la vida de la congregación. En tu nombre, Señor. Amén.